El día de hoy vamos a presentar nuestro informe de investigación que lleva como título La fabricación de harina de pescado en la ciudad de Huanchaco, La Libertad. Un poco del contexto de ese trabajo es que la industria pesquera peruana es estratégica para la economía nacional y global, destacando en la producción de harina y aceite de pescado. Perú es el principal productor mundial de harina de pescado gracias a la posición geográfica y la abundancia del anchoveta, un recurso rico en proteínas y omega 3. Este producto tiene alta demanda internacional, generando más de 2.300 millones de dólares en exportaciones solo en el 2021, representando cerca del 25% de la oferta global. Sin embargo, el éxito económico viene acompañado con importantes desafíos ambientales y de salud ocupacional. La harina de pescado obtenida del procesamiento de peces frescos y subproductos de pesca es un alimento esencial tanto para el consumo animal como humano. Gracias a su alto contenido en nutrientes, el Perú destaca como uno de los principales productores a nivel mundial. Reconocido por su calidad y valor nutricional, la industria peruana de harina de pescado se remota a la década de 1950, cuando el gobierno peruano promueve su desarrollo como una estrategia para diversificar la economía y aprovechar abundantes recursos pesqueros del país. Desde entonces, la producción ha experimentado un crecimiento significativo. Actualmente nuestro país lidera la producción y exportación de harina de pescado y en el 2020 representó cerca del 30% de la oferta global. Bueno, sin embargo, no todo es positivo. La producción de aceite y harina de pescado es considerada la principal causa de contaminación ambiental y que la producción de harina de pescado resulta como una negligencia que pone en peligro el aire y el agua debido a la liberación de desechos contaminantes provenientes de la sanguaza y agua de cola, que a su vez liberan gases que producen olores intensos, desagradables y provocan inestabilidad en el medio ambiente. Nuestro objetivo general es analizar los riesgos y peligros que implican las principales actividades en la elaboración de la harina de pescado, tanto para la salud como para el medio ambiente, para finalmente proponer medidas de prevención y minimizar sus impactos. Como objetivo específico tenemos describir el riesgo ambiental que conlleva todos los procesos de la elaboración de harina de pescado, para finalmente proponer medidas de prevención para minimizar su impacto. Segundo es explicar el riesgo a la salud ocupacional que implica una de las principales subactividades de la elaboración de harina de pescado, para finalmente proponer medidas de prevención para minimizar su impacto. Y por último, tenemos calcular el nivel de riesgo de tres principales peligros y o amenazas que implica la elaboración de harina de pescado en Huanchaco, para luego proponer medidas de prevención para minimizar su impacto. El riesgo ambiental en la elaboración de la harina de pescado se refiere a los impactos potenciales de este proceso industrial que puede generar en el medio ambiente. Estas actividades esenciales para la industria pesquera pueden ocasionar emisiones atmosféricas, vertimiento de líquidos, generación de residuos sólidos y alto consumo de recursos como agua y energía. Es fundamental identificar y evaluar esos riesgos para garantizar la sostenibilidad del proceso, minimizando las afectaciones al entorno natural. Para abordar esta temática, primero se describirán los principales procesos involucrados en la elaboración de la harina de pescado y cómo estos pueden generar un impacto en el ambiente. Descripción de la actividad. Bueno, para la elaboración de la harina de pescado es un proceso industrial fundamental dentro del sector pesquero, destinado a la producción de un insumo clave en la alimentación animal, especialmente para la agricultura y ganadería, ya que este proceso aprovecha especies de bajo valor comercial o descartes de la pesca para transformarlos en un producto de alto valor agregado. Diagrama de flujos de harina de pescado. Como paso 1 tenemos captura y descarga de la materia prima, como paso 2 el desaguado, como paso 3 pesaje, como paso 4 el almacenamiento, como paso 5 tenemos el triturado, como paso 6 la cocción, el 7 prensado, 8 decatación, 9 centrifugado, 10 evaporación, 11 mezclado, 12 secado, 13 enfriado, 14 molienda, 15 adición de aditivos y como último paso, que es el paso 16, es el embolsado y distribución. Comenzamos con la caracterización del entorno. Huanchaco es una ciudad costera la cual está ubicada en la provincia de Trujillo, en la región de La Libertad, Perú. Se sitúa aproximadamente a 12 kilómetros al noroeste del centro de Trujillo y está rodeado por el Océano Pacífico. Su posición geográfica le convierte en un punto estratégico para la actividad pesquera y la producción de harina de pescado. Huanchaco se ubica aproximadamente a 8 grados y 6 minutos al sur de latitud y 79 grados al oeste de longitud. Como se puede observar aquí, presentamos de acuerdo a la fuente de Google Earth el mapa de la ciudad de Huanchaco, Trujillo.
La descripción del medio físico, la geomorfología, la región de la Libertad, departamento donde se ubica la ciudad de Huanchaco, desde el punto de vista morfoestructural, presenta un 80% de dominio andino. Tipos de suelo. El tipo de suelo que caracteriza a Huanchaco es arenoso y aluvial. Los suelos arenosos tienen baja capacidad de retención de agua y nutrientes, mientras que los suelos aluviales son más fértiles, con mayor contenido de materiales orgánicos. Luego viene siendo el tipo de clima. La ciudad de Huanchaco cuenta con un clima árido propio de la costa peruana, con características de un clima desértico subtropical. Se caracteriza por ser cálido y seco, con bajas precipitaciones anuales. La temperatura promedio anual oscila entre los 18 grados Celsius y 26 grados Celsius. Los veranos son suaves, con altas temperaturas, mientras que los inviernos son frescos, con una ligera disminución de la temperatura, pero sin llegar a ser demasiado frío. Continuamos con la descripción del medio biológico. La flora. Su influencia va por parte del clima árido y el océano Pacífico. La totora es el elemento principal de la zona. Crece en humedades y se utiliza en la construcción de los caballitos de totora. Hay presencia de cactus. Los suelos arenosos y salinos son primordiales para el control de la erosión. La fauna. Se encuentra peces en el entorno marino, caballa, lenguado, anchoveta y sardina. Y como tanto el ecosistema presenta a las aves marinas como parte esencial. Proseguimos con la descripción del medio socioeconómico, la población económica activa. La población económica activa es la población de Trujillo, que está constituida por el 43.57% de los ocupados y el 1.82% de los desocupados, haciendo una suma del 45.40% de la población total provincial de todos los distritos de Trujillo, que concentran el mayor número de población con edad de trabajo de 123.813 habitantes, que representa el 37.58% de la PEA total provincial. Mientras que el distrito de Huanchaco ocupa el puesto número 5 con un total de 17.953 habitantes, equivalentes al 5.45% de la PEA total provincial. Población y principales actividades económicas de la zona. De acuerdo al censo de 2017 realizado por el INEI, el distrito alberga un total de 68.409 habitantes en un área de 333.9 kilómetros cuadrados y una densidad poblacional de 204.88 habitantes por kilómetro cuadrado. Sin embargo, de acuerdo a información actual, específicamente del año 2020, la población aumentó hasta algo de 87.192 habitantes. De acuerdo a las actividades económicas de la zona, ¿sí?, las principales son el turismo. Es la principal fuente de ingresos de la zona gracias a la gran cantidad de playas que hay. Luego tenemos la pesca artesanal, otra de las actividades más importantes consideradas por la población. Luego tenemos el comercio y los servicios como hospedaje, restaurante, que también impulsa la economía local, ya que como sabemos Huanchaco es una zona turística debido a la proximidad al océano. Y también tenemos que en otras áreas un poco más pequeñas se realizan prácticas como la agricultura, ¿no?, especialmente de caña de azúcar. Continuamos con la evaluación y análisis de matrices. Para realizar esta primera matriz llamada fuentes de peligro, lo que primero se hizo fue identificar 5 sustancias derivadas del proceso general de elaboración de harina de pescado, las cuales fueron el ácido sulfúrico, el cloro residual, la sanguasa, el sulfuro de hidrógeno y el nitrógeno amoniacal. De cada una de estas sustancias se identificó su tipo, su peligrosidad y su volumen. Continuando con la matriz número 1, se realizó el siguiente cuadro, que básicamente consiste en colocar las 5 sustancias previamente identificadas y analizarlas bajo 3 diferentes entornos: el entorno humano, el entorno natural o ecológico y el entorno socioeconómico. Bien, lo primero que se hizo fue colocar el suceso iniciador, básicamente el suceso que da origen a la liberación o generación de esta sustancia tóxica. Luego se colocó los parámetros de evaluación, básicamente como tipo de afecciones, ¿sí?, afecciones respiratorias, intoxicación, irritación de vías respiratorias, etc. Luego se colocó la fuente de información, que básicamente consiste en colocar, la fuente de donde se obtuvo la información que se colocó en la matriz. Continuando con la matriz número 1, tenemos la siguiente parte, que básicamente consistió primero en identificar la zona específica en donde se desarrolló o se generó cada una de las 5 sustancias tóxicas identificadas. Luego se puso la sustancia o evento, el escenario de riesgo, básicamente el escenario en donde se desarrolla la generación de estas sustancias tóxicas, las causas que dan origen a la generación de estas sustancias, y las consecuencias mayormente se caracterizan por ser daños a la infraestructura o daños a la salud del trabajador y al medio ambiente. Continuando con la matriz número 1, tenemos lo que vendría a ser la última parte de la misma, que es básicamente la caracterización de las 5 sustancias identificadas. Lo primero que se hizo fue colocar la sustancia, la fuente de peligro, el suceso iniciador, el escenario, y otorgarle un valor de probabilidad de ocurrencia comprendido entre el 1 y el 5. Luego de ello se realizó la estimación de la gravedad de las 5 sustancias en los 3 entornos diferentes: entorno natural, entorno socioeconómico y entorno humano. Luego de ello
se realizó la última parte, que es la estimación del riesgo ambiental, ¿sí? Esta estimación se hizo también en los 3 diferentes entornos, otorgándole a cada sustancia un valor de probabilidad, de consecuencia y de significancia. Luego de ello se realizó una operación, un promedio para ser más específicos, para así obtener finalmente un valor que luego, al ser comparado con una tabla, se obtiene el nivel de riesgo ambiental, ¿sí? De la primera sustancia se obtuvo un riesgo leve, de la segunda un riesgo moderado, de la tercera también moderado, de la cuarta igual y del quinto significativo. La producción de harina de pescado puede conllevar diversos riesgos ambientales que deben manejarse de manera adecuada. Es fundamental tratar los efluentes líquidos para prevenir la contaminación de cuerpos de agua, empleando un sistema como tratamiento biológico y filtros. Durante el proceso del secado y cocción del pescado se generan lo que son emisiones atmosféricas, que incluyen los gases tóxicos y partículas, lo que hace necesario implementar el sistema de control, como captadores de gases y filtros. Además se realiza un monitoreo continuo de la calidad de aire. Los residuos sólidos como las vísceras y los huesos deben ser gestionados mediante un reciclaje, compostaje o posición adecuada para minimizar su impacto ambiental. Por último, la sobreexplotación de recursos pesqueros puede comprometer al ecosistema marino, por lo que es imprescindible que el pescado utilizado provenga de fuentes sostenibles y certificadas. La fabricación de harina de pescado en Huanchaco, La Libertad, presenta riesgos significativos para la salud ocupacional a los trabajadores, incluyendo exposición a contaminantes químicos, polvos, microorganismos patógenos, ruidos, temperaturas extremas y riesgos ergonómicos. Para mitigar estos riesgos, es esencial implementar medidas de prevención adecuadas como sistemas de ventilación, equipos de protección personal o EPPs, capacitación en seguridad laboral y chequeos médicos regulares. Descripción de la subactividad. En este caso hemos escogido la cocción del pescado. Este proceso de cocción es el medio para el cual el conjunto de métodos y las técnicas que se van a implementar de acuerdo al momento de transformar la materia prima cruda en una masa proteica más consistente y con una mayor asimilación al consumidor mediante la aplicación de un calor intenso y constante. La transformación denominada representa distintos cambios en los alimentos, como el cambio de sabor, cambio de textura. También viene a cambiar lo que es el color y los valores nutricionales de estos alimentos. Y por último también la estructura química que cada uno posee. Descripción de los peligros. Peligros de caídas. Las superficies mojadas o resbaladizas en el área de cocción causadas por el agua, residuos de pescado u otros productos significan un peligro muy común, sobre todo en la cabeza. Peligros térmicos. El proceso de cocción del pescado implica que los trabajadores pasen horas y horas expuestos a temperaturas altamente elevadas. Peligro químico. Durante el proceso de cocción de la harina de pescado se le da liberación de distintos gases tóxicos como el amoníaco, el dióxido de azufre y el sulfuro de hidrógeno, entre otros. Peligro biológico. La exposición a bacterias patógenas presentes principalmente en los residuos de pescado liberados durante el proceso de cocción y en los equipos del trabajo mal desinfectados es uno de los principales peligros para la salud del trabajador. Peligro mecánico. La manipulación de las maquinarias pesadas para el proceso de la cocción, como calderas, representan un peligro mecánico. Peligro ergonómico. El proceso de cocción del pescado implica realizar tareas repetitivas y el manejo de cargas pesadas, como por ejemplo el transporte del pescado o del producto terminado. Continuando con la matriz número 2, tenemos la matriz IPERC. En esta matriz lo primero que se hizo fue identificar dos principales tareas de uno de los procesos de elaboración de harina de pescado. Luego de cada tarea se identificaron 6 peligros y de cada peligro se identificó su respectivo riesgo. Luego se colocó las medidas de control existente de cada peligro, ¿sí? Técnicamente las medidas que se están empleando para mitigar este peligro. Luego se hizo la evaluación del riesgo, que básicamente primero era en otorgar valores a cada uno de los peligros asociados, pero considerando diferentes factores como por ejemplo personas expuestas, la capacitación, procedimientos existentes y la exposición al riesgo. Una vez que se obtiene este valor, que es la sumatoria de todos, se multiplica por el índice de severidad que nosotros le otorgamos y por último se obtiene el nivel de riesgo. Este nivel de riesgo se va a evaluar en otra tabla para tener el grado de riesgo. Continuando con la misma matriz, vamos a realizar la evaluación de riesgo, pero esta vez vamos a considerar que hemos
propuesto unas nuevas medidas para cada peligro, con el fin de disminuir el peligro y el riesgo asociado a cada uno. Al observar la tabla nos damos cuenta del grado de riesgo que se obtiene de cada uno de los peligros es menor al grado de riesgo que se obtuvo anteriormente, cuando la medida que ya estaba propuesta resultó no ser lo suficientemente efectiva. Medidas de prevención, protección personal. El uso de protección personal es fundamental para poder mitigar los riesgos ambientales en una fábrica de harina de pescado. Capacitación y concienciación. Brindar formación adecuada es una de las formas eficaces para prevenir los accidentes en lugares de trabajo. Seguridad operativa. El mantenimiento regular y preventivo de las máquinas es esencial en este tipo de industria que es la harina de pescado. Control de exposición a sustancias químicas. La industria de harina de pescado enfrenta un riesgo constante de exposición en el aire. Gestión de emergencia. La planificación y preparación para emergencias son aspectos esenciales para minimizar los riesgos laborales. Vigilancia médica y salud ocupacional. Los empleados en esta industria están expuestos a factores que pueden impactar su salud a largo plazo, haciendo necesario una supervisión médica constante. C. Análisis de riesgo. La fabricación de harina de pescado en Huanchaco es una actividad económica importante, pero también genera riesgos para la salud ocupacional y el medio ambiente. El proceso de producción incluye la recepción del pescado, cocción, extracción de aceite, secado y molienda. Es fundamental realizar un análisis de riesgos para identificar y mitigar peligros físicos, químicos y biológicos, así como impactos ambientales. La implementación de medidas preventivas adecuadas puede reducir la probabilidad de accidentes y minimizar los impactos negativos, promoviendo una producción más responsable y sostenible. C1. Descripción de la actividad. El primero es la captura y descarga de la materia prima. El segundo, el desaguado. El tercero es el pesaje. El cuarto, almacenamiento. El 5, triturado. 6, cocción. 7, prensado. 8, decantación. El 9 es la centrifugación. La 10 es la evaporación. Luego sigue el mezclado, el secado, el enfriado, la molienda, la adición de aditivos y por último es el embalsado de la harina de pescado. Caracterización del entorno. Bueno, si se cuenta con una fábrica de harina de pescado ubicada en la ciudad de Huanchaco, significa un lugar estratégico, ya que su cercanía al Océano Pacífico lo que facilita es el acceso a las materias primas necesarias para las operaciones. Sin embargo, esta ubicación expone a las instalaciones a diversas amenazas relacionadas con las características geográficas y ecológicas de la zona. Bueno, riesgo de inundaciones, erosión costera, riesgo sísmico, riesgo por caídas de rocas y riesgo por contaminación ambiental. Continuando, tenemos la matriz número 3, denominada matriz para calcular la estimación de riesgo. Básicamente es una matriz que nos permite calcular el riesgo asociado a las 3 diferentes amenazas o peligros previamente identificados que ponen en peligro la estabilidad de la empresa en Huanchaco. Finalmente, de las 3 amenazas se calculó el porcentaje de riesgo. Continuando, tenemos la parte número 1 de la matriz número 3, titulada estimación de riesgo. En esta matriz primero se colocó las amenazas identificadas, que son caída de rocas, terremotos e inundaciones. Luego de ello se colocó la vulnerabilidad, que básicamente es el tiempo de exposición, y la fragilidad. Luego tenemos la resiliencia, que es básicamente el cómo la población o cómo los trabajadores están, acondicionados para enfrentar esta problemática. Luego tenemos las causas, ¿sí? Más que nada qué da origen a estas amenazas, como por ejemplo la primera, que es la caída de rocas. Su causa es la zona sísmica, la lluvia, etcétera, ¿no? Luego tenemos la pérdida. Bueno, en el caso de las tres amenazas, las pérdidas son iguales: pérdidas en las instalaciones, pérdida de equipos y pérdida de vida humana. Y por último tenemos el cálculo del riesgo, que es básicamente mediante la siguiente fórmula: riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad. A reemplazar los datos, ¿sí? Mediante esta fórmula se obtiene el siguiente valor, que vendría a ser el riesgo de cada una de las amenazas identificadas. Continuando, tenemos la parte 2. En esta parte también se colocan las 3 amenazas identificadas: caída de rocas, terremotos e inundaciones, pero en este caso se agrega otras cosas. Primero, la prevención, que bueno, más que nada es las formas en cómo se puede prevenir estas amenazas. Luego tenemos la reducción de riesgo, que son, colocar los métodos o estrategias que se utilizan para prevenir o reducir este riesgo. Luego tenemos la preparación,
que consiste en colocar cómo los trabajadores, los cabezas de la empresa, ¿sí?, están, preparados para enfrentar la problemática o la amenaza. Luego tenemos la respuesta, que consiste más que nada en cómo los trabajadores, o en todo caso los encargados de la empresa, van a actuar frente a estas amenazas. Luego tenemos la rehabilitación, que consiste en colocar cómo, se puede enfrentar, ¿sí?, los posibles daños, sobre todo a la salud de los trabajadores, luego de haber ocurrido estas amenazas, o en todo caso también durante. Y por último tenemos la reconstrucción, que consiste en recuperar, en proponer alternativas o métodos para recuperar las zonas perdidas de la empresa, ¿no? Ya sean, daños a la infraestructura, canalización de recursos, etc. Por último tenemos el siguiente gráfico. Si bien recuerdan, en la primera parte se obtuvo valores del riesgo, ¿sí?, de cada uno de los peligros identificados o amenazas, esos valores que se obtuvieron se van a comparar en esta tabla. Esta tabla nos va a dar nos va a mencionar en qué nivel de riesgo se encuentran estas amenazas, como por ejemplo está el riesgo muy alto, riesgo medio y riesgo bajo. Si nosotros analizamos los resultados que nos dieron anteriormente, vamos a identificar que primero, la amenaza 1, caída de rocas, se encuentra en riesgo muy alto con un valor de 0.154. Luego tenemos la segunda amenaza, terremotos, que se encuentra en riesgo alto con un valor de 0.061. Y por último tenemos la amenaza 3, inundaciones. Se encuentra en riesgo medio con un valor de 0.017. Medidas de prevención en la fabricación de la harina de pescado. Tiene diversos peligros naturales que pueden amenazar la seguridad de la infraestructura y las operaciones de la empresa. Estos peligros incluyen lo que es el desprendimientos o caídas de las rocas, terremotos, inundaciones, que pueden causar daños importantes. Por eso hay que tener precauciones adecuadas. Amenaza 1. Caída o desprendimiento de rocas. Instalar barreras de protección. Consiste en colocar muros o mallas de alambre para evitar lo que son el desprendimiento de las rocas. Reverdecimiento de pendientes para estabilizar el suelo y prevenir lo que son el deslizamiento. Podemos optar por plantar vegetaciones, lo que también puede ayudar a estabilizar el suelo y reducir la erosión. Monitoreo de pendientes y mantenimiento preventivo. Implementar un programa para monitorear continuamente las pendientes adyacentes en busca de signos de inestabilidad. Amenaza 2. Terremotos. Planificación de infraestructura sísmica. Es garantizar que las edificaciones cumplan con las leyes locales y estándares internacionales. Refuerzos en las fundaciones. Consiste en invertir en las fundaciones mediante el uso de pilotes, sistemas de anclajes o zapatas profundas para así asegurarnos que tenga una base firme y sólida. Instalación del sistema de aislamiento sísmico. Consiste en incorporar sistemas de aislamiento sísmico en la base de la fábrica. Amenaza 3. Inundaciones. Instalación de drenaje adecuado. El drenaje adecuado de la fábrica debe estar diseñada para manejar grandes cantidades de volúmenes de agua. Elevación de la infraestructura. Otra estrategia fundamental e importante es elevar las partes más vulnerables de la fábrica. Barreras de inundación. Consiste en la construcción de muros o diques alrededor de la área más vulnerables, como la entrada y perímetros cercanos del océano o zonas propensas a inundaciones. Bueno, estas son nuestras conclusiones. Se realizó un análisis exhaustivo de los riesgos y peligros asociados a todas las etapas del proceso de elaboración de harina de pescado, empleando diversas matrices para abordar tanto los riesgos ambientales como los riesgos para la salud de los trabajadores. Evaluación de riesgos ambientales. Se utilizó la matriz 1, evaluación de riesgo ambiental, identificando 5 sustancias tóxicas principales derivadas del proceso industrial. Se calculó su nivel de riesgo y se propusieron alternativas para minimizar su impacto ambiental, asegurando un proceso más sostenible y amigable con el entorno. Riesgo para la salud de los trabajadores. El análisis se centró en el subproceso de cocción de pescado, usando la matriz número 2, matriz IPERC. Esta herramienta permitió identificar los principales riesgos laborales, evaluar su gravedad y proponer medidas para reducir los impactos sobre la salud de los trabajadores. Y bueno, eso sería todo por la exposición. Muchas gracias. Riesgo para la empresa en el área de estudio.
En Huanchaco se analizaron 3 amenazas significativas para la empresa de harina de pescado utilizando la matriz número 3. Matriz de estimación de riesgo. Se determinó el nivel de riesgo de cada amenaza, lo que facilitó la propuesta de soluciones específicas para mitigar estos peligros y asegurar la sostenibilidad de operaciones. Este análisis integral permite implementar estrategias que reduzcan los riesgos ambientales y laborales, garantizando un equilibrio entre la productividad y sostenibilidad.